Bueno, entonces, cuando usted lo considere, puede empezar con el resumen de los hechos y los puntos más relevantes del caso. Correcto. Y bueno, primero permítame presentarme. Mi nombre es Percy Raúl Tejada Llerena. Actualmente me desempeño en la Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Arequipa. Soy fiscal superior provisional y estoy postulando a la plaza de fiscal superior penal también en el Distrito Judicial de Arequipa. Bueno, en cuanto a los hechos, estamos ante un caso de un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. En resumen, los hechos son los siguientes, señores evaluadores. La señorita María Gracia es una persona de 22 años de edad, egresada de Derecho, y que termina su carrera y empieza a buscar trabajos en el Estado. Lo que pasa es que en la búsqueda de trabajo era un poco complicado porque le pedía una serie de requisitos que no podía cumplir, como tener experiencia de más de 2 años. Que ciertamente encuentra una convocatoria en la Oficina de Cooperación Judicial Internacional de la Defensoría del Pueblo. Ella se presenta, no obstante que su hermano, el señor Mario, trabajaba como profesor inicial en una cuna jardín de dicha entidad. Gana el concurso y en la firma del contrato le dicen que viene una serie de formularios. Dentro de ellos, teniendo el tema de nepotismo, si tenía algún familiar que trabajara en la institución. La señorita María sabía que su hermano trabajaba en la institución, pero tomó la decisión de señalar que no tenía ningún familiar. Es más, cuando llena los formatos, consigna los datos de 2 de sus hermanos y no de este tercer hermano que trabajaba en la institución. Luego, cuando van a pagarle su sueldo, no le pagan su sueldo, entonces ella va ante el funcionario competente y el funcionario competente revisa la computadora, se entiende, y verifica que había 2 personas con el mismo apellido. Se sorprende y dice, bueno, esto no está bien porque en una institución no pueden trabajar más de 2 personas, ¿no? Con familiares. Entonces comunica estos hechos al oficial de cumplimiento de la institución. El oficial de cumplimiento hace las indagaciones del caso, solicita la información a recursos humanos y efectivamente pues comprueba que esta señorita tenía un hermano que trabajaba en la institución, Mario, ¿no? Luego de ello, lo que corresponde, o lo que hizo este órgano, fue remitir copias a la Fiscalía Penal competente, ¿no? La Fiscalía Penal competente, como corresponde, da inicio a las diligencias preliminares, donde la señorita María Gracia señala entre su defensa que no puso el nombre de su hermano porque no se llevaba bien, ¿no? Por su parte, su abogado también, como argumento de defensa, señala que en un procedimiento administrativo, la falsa declaración en un procedimiento administrativo tiene que ser un procedimiento litigioso, si no se da el elemento del tipo penal. Por su lado, Mario, el hermano, también se ve perjudicado porque dice que trabaja en la institución más de 5 años y nunca ha tenido este problema, ¿no? Hay una afectación no solamente psicológica, ¿no? El fiscal, luego de la investigación preliminar, el fiscal provincial encargado del caso, archiva el caso. Y básicamente por los siguientes fundamentos. El principal dice que para que se dé el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, tiene que tratarse de un proceso controvertido o litigioso, que no se presentaba en el presente caso, ¿no? Además, señala que la omisión en que incurrió la María Gracia no ha sido pues determinante para la decisión que tomó la administración en contratar a María Gracia, ¿no? Ante la disposición de archivo, el procurador
interpone el recurso de elevación. Y básicamente, por los siguientes fundamentos, ¿no? El primero, atacando lo que dice el fiscal directamente, es que el delito solo requiere que el sujeto activo manifieste hechos contrarios a la verdad, ¿no? Y que no es necesario que se trate de un asunto controvertido y litigioso. Y respecto al otro fundamento dice, oye, por si acaso, acá sí hay un perjuicio. Y el perjuicio es que se privó a la institución de contratar a una persona que no tenga problemas de nepotismo, ¿no? Y era una libre elección que podía hacer la institución. Y por eso está el perjuicio de la institución, ¿no? Bueno, con esos hechos, nosotros hemos tratado, o yo he tratado de determinar cuál es el punto controvertido, ¿no? Y en esencia, el punto controvertido está en el hecho de que el fiscal dice que en este delito solamente puede producirse un procedimiento litigioso y que además esa falsa declaración tiene que ser determinante para que finalmente en este caso concreto se haya producido la contratación de María Gracia, ¿no? Y eso que nos obliga a nosotros, para absolver esa controversia, a analizar los elementos del tipo del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Este delito, señores evaluadores, está previsto en el artículo 411 del Código Penal. Permítanme leerlo. El artículo 411 dice que el que en un procedimiento administrativo hace una falsa declaración en relación a los hechos o circunstancias que le correspondan probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, es sancionado con una pena que va de 1 a 4 años de privativa de la libertad. Ahora bien, en principio siempre verificamos quién es el sujeto activo acá, ¿no? El sujeto activo sería María Gracia, ¿no? Y solo María Gracia, porque no se advierte de los hechos de que haya tenido colaboración de parte de su, ¿cómo se llama?, de su hermano. Él no tenía conocimiento, ¿no? Entonces consideramos que María Gracia es autora de este delito. Es un delito común porque no requiere de una condición especial, como en el caso de los delitos funcionariales, que se requiere ser un funcionario público, ¿no? Ahora, en cuanto al sujeto pasivo, el sujeto pasivo es el Estado, ¿no? Y en cuanto al comportamiento típico, permítame por favor. En primer lugar, de la lectura que hemos dado, podemos identificar los siguientes elementos, ¿no? Que deben concurrir a efecto de que se dé la tipicidad de este delito. Primero, tiene que haber una falsa declaración, ¿no? Tiene que algo que no se ajuste a la verdad. Y en este caso, María Gracia tomó la decisión de decir de que no tenía hermano en la institución. Es algo falso porque sí tenía hermano, ¿no? Y se comprobó que efectivamente su hermano trabajaba en la institución. Entonces se da este elemento, ¿no? Luego nos dice que deben tratarse de hechos o circunstancias que le corresponden probar. Y acá es importante recurrir a la ley de nepotismo, ¿no? No hemos podido acceder, no lo hemos encontrado, pero evidentemente dentro de algunas prohibiciones está que no podían trabajar en una misma institución los hermanos, que es hasta el segundo grado de afinidad, ¿no? En ese caso, sí se estaría dando este elemento de tipo también, ¿no? Y el tercer elemento es que se viole la presunción de veracidad. La presunción de veracidad es un principio que está contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el numeral 1.7, y te dice pues que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que la documentación y la declaración que se da son acordes a la verdad, ¿no? Claro, sin perjuicio de la verificación posterior. En este caso, pues, ella ha declarado falsamente que no tenía hermanos y está violando
este principio de presunción de veracidad. Entonces, se da este elemento de tipo, ¿no? A mi juicio. De pronto, el elemento más complicado, y que tiene que ver directamente con el tema que hemos identificado, es si nos encontramos o no ante un procedimiento administrativo. El artículo 29 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala de que procedimiento administrativo es el conjunto de actos o diligencias tramitados ante una entidad estatal conducentes a la emisión de un acto administrativo. Y acto administrativo señala también el artículo 1 de la ley que debe entenderse como las declaraciones de entidades destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. En el presente caso, ha habido una convocatoria, se entiende, ha habido un proceso, ¿no? Donde finalmente la administración, previo cumplimiento de los requisitos, se entiende, dentro de ellos acreditar que yo no tendría ninguna causal de nepotismo, ¿no? De emitir un acto declarando un derecho o un interés, en este caso del administrador, en este caso que se ha hecho acreedora, ganadora de un concurso público, o de un concurso, perdón, porque no nos pone en el caso, ¿no? Claro. Puntualmente ese tema. Ahora bien, puede decirnos por ahí de que, y ahí está la controversia, ¿no? De que, oye, esos no son actos administrativos, pero como vemos, sí subsumen, y dirán que no son actos administrativos. Y la propia ley señala, en el artículo 1.2.1, señala que no son actos administrativos los actos de administración internos destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Entonces la pregunta es, oye, este concurso y la contratación del personal son actos de administración internos, como por ejemplo la rotación de un personal, etc. A mi juicio no. Por tanto, no estamos en esa excepción y por tanto sí nos encontramos ante un acto administrativo. Luego, señores evaluadores, ya analizamos la tipicidad objetiva. Corresponde también analizar brevemente la tipicidad subjetiva, ¿no? Este delito exige el dolo. Y en este caso, María Gracia sabía que su hermano trabajaba adentro y no obstante tomó la decisión de declarar que no tenía ningún familiar adentro. Por tanto, se ha tenido, pues, ha estado con pleno conocimiento de los hechos, ¿no? En conclusión, señores evaluadores, como vemos, como elementos de tipo, no exige primero que se trate de un procedimiento litigioso, ¿no? Como hemos analizado, que es uno de los fundamentos del fiscal, y tampoco que se cause un perjuicio concreto, ¿no? Que es otro de los fundamentos también que se vislumbraron por ahí. Por esos hechos, nosotros como fiscales superiores, y resolviendo la queja o el recurso de elevación, declararíamos fundado el recurso de elevación y dispondríamos la formalización de la investigación preparatoria. Recordemos que para la formalización de investigación preparatoria, el Código Procesal Penal solo nos exige una sospecha reveladora, ¿no? Además de que nos encontramos ante un presunto delito, que se identificaba a su presunto autor, que no ha prescrito la acción penal y que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad en caso de corresponder. Yo considero que en este caso sí se dan esas condiciones y por tanto yo tendría que disponer al fiscal de primera instancia la formalización de la investigación preparatoria. Pero yo quisiera adicionar algo. ¿Qué es lo que pasa? La experiencia del fiscal, he podido ver que muchas veces algunas formalizaciones o instituciones finalmente son cambiadas de calificación jurídica. Entonces nosotros también tenemos que evaluar esta situación. Finalmente digo, y puede ocurrir que de pronto el juzgado, la sala superior, pueda considerar, no, un ratito, tiene que haber efectivamente un proceso litigioso
y por tanto no sería un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Por eso nosotros también dispondríamos la formalización de investigación preparatoria alternativamente, que nos faculta nuestro Código Procesal Penal, por el delito de falsedad genérica. ¿Qué nos dice el delito de falsedad genérica? Dice que incurre en este delito de cualquier otro modo que no está previsto en los tipos anteriores, por eso decimos que es un delito residual, comete falsedad alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros. En este caso, se ha alterado la verdad intencionalmente, porque hemos visto de que la señora sí tenía un hermano trabajando, había nepotismo en su caso, y por último, sí habría el perjuicio. Y el perjuicio, como lo señala el procurador al momento de interponer su recurso de elevación, con lo cual coincidimos, dice que se ha privado pues, a la institución, en este caso, de poder contar con una persona que no tenga estos problemas de nepotismo, ¿no? Bueno, señores evaluadores, creemos que hemos determinado cuáles son los problemas jurídicos y le hemos dado una solución desde mi perspectiva. Evidentemente, hay que revisar un poco más, ¿no? Teniendo a la mano algunas otras información adicional, ¿no? Pero preliminarmente, conforme a los hechos, los fundamentos que hemos expuesto, concluyo diciendo que sí declararía fundado el recurso de queja y alternativamente dispondría no solamente la formalización por falsa declaración en procedimiento administrativo, sino también por el delito de falsedad genérica. Con eso concluyo. Listo para las preguntas que me pueden hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Tejada. Voy a empezar primero yo y luego seguirá el doctor Rosales Santino. Ya. Entonces, usted los identificó que, tomando la última parte de su exposición, de que podría introducir como una tipificación alternativa a la falsedad genérica, ¿correcto? Correcto. Ahora, le pregunto, pero introducir esa calificación alternativa al momento de que usted como fiscal superior ordena la formalización, ¿no cree que podría lesionar eventualmente el derecho de defensa de la imputada, que durante toda la investigación preliminar se ha venido defendiendo del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo? A ver, permítanme procesar. Considero de que no, porque finalmente, si es que variaríamos los hechos, ahí sí podría haber un problema, ¿no? Donde eventualmente se podría decir, oye, tú me estás investigando por unos hechos y después me sorprendes y me formalizas por otros hechos. O yendo un poquito más allá, ¿no? Me formalizas por unos hechos y me acusas por otros hechos. O yendo más allá, ¿no? Me acusas por unos hechos y me sentencias por otros hechos, ¿no? Considero que no, porque si ella sabía los hechos que se le están investigando. Es más, nuestra propia norma procesal establece incluso que puede haber una desvinculación ya cuando esté en juicio oral, ¿no? Ah, claro, en ese caso se le advierte, ¿no? Y por si acaso hay esta desvinculación, ahí puede haber este delito, presenten pruebas si es necesario. Y justamente en este caso, señores evaluadores, formaliza investigación preparatoria y ahí pues la imputada podría pues aportar o solicitar los actos de investigación que considere pertinentes, ¿no? Entonces, por esos motivos yo considero que no se estaría violentando su derecho de defensa. Pero no considera que aún así cambiar el tipo penal a otro tipo penal en general, no solamente en este particular, en algún caso hipotético, no podría ser considerado como un cambio sustancial para la defensa. Supongamos, empezamos con una estafa, ¿no? Investigación preliminar. Sí. Ya, correcto. Sí, ¿no? Y vía investigación, y vía recurso de elevación de actuados, porque se archiva la estafa, en recurso de elevación de actuados
el fiscal dice formalícese, pero aparte de por estafa, por organización criminal. Por 2 delitos. Ya. ¿Cuál sería su posición al respecto? Bueno, en primero lo que yo tendría que precisar es que es una calificación alternativa. O sea, les digo, y ahí hay un problema también que después lo podemos conversar de la alternatividad que tiene, a mi juicio, una significación distinta a las distintas pretensiones de derecho civil, ¿no? Claro. Porque el derecho civil te dice, oye, alternativamente, cuando se demanda, el demandado escoge esto o esto, ¿no? Acá no es así. Bueno, tienes un Claro. plazo, ¿no? Hasta antes de la contestación. A ver, en ese caso, claro, definitivamente no es que usted tenga razón, ¿no? Oye, pero yo me defendí y apunté mi batería en este sentido, ¿no? Para los elementos de tipo de este delito. En cierta medida podía ser, digo, ¿no? Pero eso yo creo que se solucionaría, en el sentido de que durante el trámite de la investigación vas a poder ofrecer prueba. Y más o menos yo lo equiparo, como ya lo he señalado, cuando hasta en un juicio oral, yo también puedo decir, oye, por si acaso, señor fiscal, señor abogado, para mí, juez, no es el delito de robo, es el delito de hurto. ¿Tienen alguna prueba que presentar? Y en ese caso, las partes pueden presentarlo. Igual acá, ¿no? Con la formalización de pronto, la parte, bueno, está bien, pues has dicho alternativamente, entonces ahora voy a apuntar, porque estamos en formalización, prueba para determinar que no es una falsedad genérica, ¿no? Ok. Y ahora, ya que seguimos planteando diversos tipos penales, llega una segunda pregunta. ¿Y por qué en este caso en particular no aplicaría un delito de corrupción, como por ejemplo una negociación incompatible? A ver, vamos. El caso, ya. típicamente hablando, fenotípicamente hablando, suele ser una moneda muy repetida en casos de negociación incompatible. Esto es la contratación de una persona como trabajadora, pese a que hay un posible nepotismo. Claro. Porque acá no ve que hay un caso de Mire, yo he visto al menos un par de formalizaciones por negociación incompatible en este caso, ¿no? Hemos visto, ¿no? Pero preliminarmente, porque hay que ver bien claro, el tema, claro, ¿no? Claro. Preliminarmente, de acuerdo al caso. Claro, preliminarmente no tengo elementos. ¿Qué le faltaría, doctor? Primero, la negociación incompatible dice cuando un funcionario o servidor público se interese indebidamente, ¿no? En beneficio propio de tercero. Entonces yo tendría que tener acá de que el funcionario contratante, a sabiendas, ha contratado, ya omitido considerar este requisito, ¿no? Entonces, si yo tengo un ratito, este funcionario público, sin acreditar colusión o sin acreditar concierto, así no estaríamos hablando de otro delito, ¿no? Pero sin acreditar concierto, yo digo, oye, si el funcionario público tendría ese dato, sabiendo eso, lo ha contratado, allá. Yo creo que si habría indicios, a lo menos razonables, de que evidenciarían que nos estaríamos ante un delito de negociación incompatible, donde ya quien tendría la calidad de autor sería el funcionario público, ¿no? Y bueno, en este caso ya sería el extraneus, ¿no? La contratada, ¿no? Pero acá de lo que nos falta a la vida real, de la vida real, es que no nos mencionan más personajes. Sí. Lo que no quiere decir que en la vida real hay una persona dentro de la administración pública, que normalmente es el encargado de logística de la oficina de administración, que tiene que advertir las declaraciones juradas, pero además también, no sé si usted lo sabía, usted no está en corrupción, ¿no? No, yo estoy en extinción de dominio, pero vemos casos derivados, porque extinción de dominio también ve los casos derivados. Sí. Pero aparte que hay la posibilidad de que el funcionario público en algunos casos pueda observar a la inversa. ¿Por qué? En este caso, el funcionario público o el servidor público, porque realmente es indistinto, María Gracia ha sido la que ha mentido. Pero también es verdad que han podido revisar
el legajo de Mario y podrían haber advertido eso. Claro. Al revés, puede ser que Mario sí la tenía a ella. Ujú. Obviamente que lo que falta en el caso es que Mario sea el funcionario encargado, porque no es un funcionario, al parecer, intermedio, Claro. ¿no? Pero lo que no quita, cuando justo en esta estación le dicen cuáles son las opciones, la idea, en mi modo de ver, es que usted baraje por diferentes caminos que pueda Claro. tomar el caso, ¿no? Y para mí, si bien es cierto, no hay más nombres, es un caso que puede convertirse en un delito de negociación incompatible, por el hecho de que normalmente hay casos en los cuales los funcionarios encargados de la contratación que no han advertido la incompatibilidad de intereses Sí. son normalmente incluidos junto con la persona que postuló y junto a la persona que debió establecer esa prohibición. En este caso claramente faltan nombres, pero no quita que en la vida real podrían haber incluido a más personas y convertido eso en un caso Claro. de negociación incompatible, ¿no? Tiene usted razón, doctor. Más allá habría que ver de pronto qué debe haber infringido, ¿no? Y apuntar la indagación o la investigación por ese lado. Tiene usted con toda la razón. Ahora, ¿qué tiene que decir respecto de la alegación que sale en el caso de la resolución, además de archivos, si no fue la memoria, No, de que este delito exige perjuicio? no exige perjuicio. No es un elemento de tipo de Ya. perjuicio. No es un elemento de tipo. Entonces, no está por ni como, ¿cómo se llama? Claro, para empezar una lectura literal, nos rechaza esa teoría. No está, sí. Ok. Por eso es que usted rápidamente dice que... Claro, si el tipo penal con la falsedad genética o con la falsedad ideológica te dice, oye, y que pueda causar perjuicio, podríamos decir, oye, sí existe un peligro específico, ¿no? Hacia eso lo quería llevar. Pero no se ha puesto a pensar, porque también lo bonito de esto es que no lo hace pensar. Claro. No se ha puesto a pensar por qué en el 427, falsedad documental, Sí. en el 428, falsedad ideológica que mencionó usted, y el 438, que es falsedad genérica, en todos esos que son los delitos ancla Sí. del catálogo de falsedades, exigen perjuicio. ¿Por qué en el 411, que es un tipo de falsedad, Sí. es un tipo de falsedad, no se exige? Fuera del término literal, su respuesta Ya. no digo que esté mal, lo Claro, llevo a no, pensar un poco más. Déjenme un poquito. Déjenme pensar. Porque Porque sabe que nuestros legisladores no Claro. es que sean muy fundados. Pero más o menos la primera idea que se me viene, claro, como usted dice hay que procesarlo, ¿no? Pero la primera idea que se me viene es, de que hoy un ratito, eso del perjuicio es una forma de limitación de los elementos de tipo, Claro, ¿no? claro. Entonces te limita. Porque en estos casos, además para que haya eso, y además tiene que cumplirse esta condición, ¿no? Entiendo yo que en lo otro no se requiere esa condición, y cualquier acto que cumple esos elementos de tipo podríamos procesarlo, no te ha condicionado a nada. Pero recuerde algo, Sí, cuando estudiamos falsedad documental, la idea de incorporar el perjuicio como sea, ¿no? Condición objetiva y como condicionalidad. condición objetiva, porque hay cuestiones también que van por que dicen, otro sí, exacto. lado. Parten detrás de eso de decir, es que tiene que ser un acto trascendente para el tráfico jurídico. Sí. ¿Recuerda eso? Ujú. Entonces, hay la trascendencia del acto. La Ujú. trascendencia del acto es lo que manda que, aparte de la falsedad, esta sea relevante. Entonces, si ese es el razonamiento que subyace en la falsedad documental y que se repite incluso en la falsedad genérica, por Ujú. eso no cualquier mentira es punible, ¿por qué cree que ese razonamiento, repito, fuera del término literal, Ya. no volvamos a la misma saber? ¿Por qué cree que en la falsa declaración del procedimiento administrativo no surge eso como un elemento relevante? Ciertamente, doctor, no me he puesto a pensar, ¿no? No me he puesto a pensar. Yo para interpretar eso tendría que hacer una interpretación histórica para ver los motivos que efectivamente se haya puesto, ¿no? Entiendo Además que... que ahora está de moda que los fiscales se desvinculen de la reforma legal, por eso le digo que Ahí es bueno es- pensarlo, porque a propósito de lo que mencionaba el doctor Rosales en el anterior Sí. evaluado, que hablábamos de la ley de crimen organizado, ¿no? Ya. Y como usted habrá visto en las noticias, y que capaz pasa también en Arequipa, porque no es que Lima sea Sí. el eje central del Perú, necesariamente, uno se puede también desvincular de esa reforma, o podría querer desvincularse, ¿no? Por eso le preguntaba, eso a mí me pareció siempre llamativo. Claro. Probablemente hay un defecto de técnica legislativa, o también alguno podría pensar que
como subyace o como prima el principio de veracidad, posiblemente eso sea más importante que la trascendencia jurídica del acto. Pero recuerde que la falsedad documental y ideológica también protege pública. No solamente actos jurídicos privados, ¿no? Sí, pero por un principio de legalidad yo no le voy a aumentar un requisito que no está, ¿no? No. Claro, pero yo entiendo de que es un acto grave, que no se le condiciona, como usted dice, o condición objetiva de dignidad o como elemento de tipo, pero no se le condiciona. ¿Qué pasaría? Porque la siguiente todavía... Ya estamos hablando acá, me voy a salir un poquito del caso. Pero igual sin que eso tampoco lo vaya tan lejos, doctor. ¿Qué pasaría si el problema, aunque sería cuestionable, ya no sería si marcó o no marcó la incompatibilidad, sino que no era su firma? Que no era su firma. Claro. Es una falsedad material. No lo incorporaría como falsa declaración de procedimiento. A ver, pero ella lo presentó. Claro. Pero no es su firma. Le pidió a su sobrino que firme. Déjeme, doctor, déjeme darle la vuelta. Porque ahí se concurre la especialidad también, ¿no? Pero sí lo incluiría, doctor, porque es por uso de documento. Ella sabía que no era su firma y no obstante eso lo está usando. Entonces yo ahí lo denunciaría por falsa declaración y también por uso de documento falso, ¿no? Entonces, lo haría en concurso. Claro, es que, doctor, hay un documento que ella sabe que es falso, ¿no? Una falsedad material. Claro, pero ella ha conseguido la firma. Claro. Porque no se estaba de viaje. Y después, y eso lo presento, haciendo atender, si no sería pues fácil, con sustraerse de la norma, ¿no? Y para que yo no incurra en falsa declaración, fírmamelo tú, ¿ya? Entonces lo presento. Entonces yo al menos intentaría esa imputación, ¿no? Claro, pero pueden haber falsedades culposas. Por eso cuando el tipo penal de un 411 lo convierten en muy objetivo, es decir, en que cualquier falsedad ya está solucionado el problema y ya te vas a la cárcel, pueden haber casos en donde parece que el elemento perjuicio, vía una interpretación tecnológica, podría ayudar a resolver esos casos, ¿no? Podría ayudarlo. Ahora, otra pregunta, doctor. ¿Este delito es un delito de propia mano? ¿Recuerda el concepto? Claro que sí, el típico caso que incluso está discontinuado es el de violación, ¿no? Claro, bueno, se dice que es de propia mano. O sea, él mismo lo tiene que hacer o de pronto yo doy un apoderado para que lo presente. Un autor mediato, ¿no? ¿Podría haber autor mediato? Yo tengo problemas con la autoría mediata, ¿no? Porque el autor mediato es cuando es el dominio de la voluntad y el autor, el que ejecuta, no sabe qué está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, si yo le doy a una persona para que la presente, él no sabe qué está haciendo, yo creo que sí. O sea, si me pongo en ese supuesto, claro que sí. Claro, pues prácticamente es posible, ¿no? Ya, y una última pregunta. Ha surgido pues esta discusión de qué es un procedimiento administrativo, ¿no? Que incluye el caso de discusión. Entonces acá nos han puesto, yo no sé si esto se lo hacen llegar las preguntas para el evaluador, supongo que no, como para que sepa que puede venir esta pregunta, pero igual no es la misma pregunta, le estoy haciendo una pregunta similar. En este tipo penal, el 411, cuando habla de procedimiento administrativo, es un tipo penal que recurre a la ley penal en blanco, o sea, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, ¿es un delito que recurre a la ley penal en blanco, sí o no? Considero que sí, porque la definición de procedimiento administrativo no está en el tipo. Tengo que ir a otra norma, ¿no? Y de pronto a otra norma, pues se le puede ocurrir alguna vez cambiar el concepto de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces considero de que sí. ¿Y cuáles serían los límites al uso de esta técnica legislativa? Que recuerde usted sus clases de Derecho Penal para poner. Bueno, yo le soy sincero, no recuerdo muy bien, pero yo considero, como en otros casos, que no puede alterar la parte sustantiva del tipo penal, ¿no? O sea, no puede
meterse en la parte, por ejemplo, el de que declara falsamente. No creo eso, ¿no? Entonces, sí. Listo, doctor, conmigo concluido. Doctor Rosales, gracias. Doctor, a ver, unas preguntas muy puntuales en relación con el tema. Si usted, porque usted postula ser fiscal superior penal, sí, va a revisar este tipo de recursos de elevación de actos, ¿no? Usted va a encargarse de revisar esta elevación de actos al superior penal. Si usted dice que podría plantear alternativamente, o sea, al momento de revisar ley dice, oye, sí, ya hay 411, yo también veo una falsedad genérica, 438. el 438, y lo plantea alternativamente. Ha señalado que en este caso, naturalmente, es evidente el perjuicio y demás. ¿No plantearía al contrario que el fiscal investigue en primera línea este delito por una cuestión adicional, el tema de la pena, por ejemplo? O sea, la falsa declaración tiene 1 año como mínimo, el otro delito tiene 2, entonces lo cual nos habla de un desvalor del comportamiento, digamos, mucho más relevante si se da. Entonces no haría una conversión del tema y diría, oye, primero ve por la falsa genérica. Déjeme reformular, doctor. Claro, parece un poco contradictorio, ¿no? Decir, oye, si no me encuadro en algo que es sancionado con 1 año, encuádrame uno que es sancionado con 4 años. ¿No? Más o menos es así, ¿no? Más o más incluso, porque no te van a discutir el perjuicio, porque la falsa genérica sí tiene perjuicio. No vas a tener que discutir si es un procedimiento administrativo contencioso o no, porque la falsa genérica es más abierta. Claro, mire, por estrategia, por punibilidad, sería lo lógico, ¿no? Pero, ¿cuál es el concepto que yo tengo, no? Las cosas son porque son, ¿no? Si más es que se puede subsumir en esto y solo si falta algo, procedimiento administrativo, no se subsume, entonces lo pongo al otro lado, ¿no? Parece un poco incoherente las penas, ¿no? Pero sí me he fijado, digo, no, por el tiempo, ¿no? Pero yo igual formularía y si calza en 411 es 411. Yo siempre parto del siguiente criterio, doctores. El fiscal tiene que regirse por un principio de objetividad. O sea, yo te proceso, busco todos los elementos probatorios que van a inculparte en algo, pero si yo por ahí encuentro algo que te favorece, pues lo tengo que plantear. Es igual que en las apelaciones. Oye, quien apela es quien tiene agravio, ¿no? Pero yo como defensor de la legalidad, como fiscal, igual lo puedo apelar. Oye, nunca he visto, ¿no? Pero técnicamente se puede hacer. Oye, 6 años, no, es 4. Y yo lo puedo apelar, ¿no? Entonces yo defiendo la legalidad. En ese sentido, resulta desproporcional, había que ver a qué se debe ese tema, pero yo igual seguiría, por los fundamentos que le he dado, alternatividad falsedad genérica. Ahora, se lo pongo así en sencillo y para poder realizar la pregunta. Por lo general, ¿no? Delito de acción, hacer, delito de omisión, no hacer. Cuando delito de acción, hacer, acción, cuando delito de acción, no hacer, omisión. El 411 de la falsa declaración de procedimiento administrativo, la conducta dice expresamente hacer una falsa declaración. Es un delito de hacer. Por ende, sería un delito de acción siguiendo la... Sí. Correcto. El fáctico que se le atribuye a la imputada es omitir información, no colocar en. Entonces, si el tipo penal es un tipo penal de hacer... Como que no cansaría, ¿no? ¿Cómo involucra usted una omisión de hacer? Bueno, yo al menos lo he tomado de la literalidad, ¿no? Tomó la decisión de señalar que no tenía a ningún familiar trabajando en la defensoría. O sea, yo he entendido de que ella... pero en concreto es que no omite informar, ¿no? No, bueno. Bueno, los delitos comisivos, pues, primero que se tiene que dar el verbo típico. Si es que ella no hizo nada, yo considero que sería típico, ¿no? Salvo que analizando los 12, si no hay otro, acá podría ser una comisión por omisión. Y para que yo pueda imputar por comisión por omisión, tiene que haber un deber de garante, ¿no? Entonces yo tendría que decir, oye, acá tiene un deber de garante,
está en la obligación de hacer tal cosa, yo creo que sí. Entonces sí se le podría inclusive imputar por omisión, por el fundamento que le estoy dando, ¿no? Ya, pero haciendo un poco la separación, hay dos formas de omisión, ¿no? Dice la doctrina, la pura, la simple, a la que yo estoy preguntando, y la otra que usted me construye, que es la comisión por omisión. Yo no le pregunto la comisión de este delito en comisión por omisión, sino como omisión simple. Porque en realidad el caso es que ella simplemente omite informar. Sí. Esa es la proposición fáctica concreta, es omitió informar que tenía un anexo. Y el tipo penal dice, hace una falsa declaración. No, si lo veo objetivamente, oye, tienes que hacer una falsa declaración. Si yo no hago la falsa declaración y solamente omito... Por eso, la pregunta es, sí. Omitir informar que tenía un familiar, ¿es hacer una falsa declaración? Recordando que hay un tema de prohibición de analogía, de interpretación. Déjame procesar el tema. Yo, por acción o omisión, yo puedo cometer un delito, pero la omisión, o propia y impropia, como lo hemos dicho. Todas las razones en voz alta. Para si un acto, la ley me dice, oye, tú tienes que hacer tal cosa, y yo no lo hago, puramente no te podía imputar, yo tendría que ir a la construcción del artículo 12, no a mi juicio, ¿no? Salvo mejor parecerlo, lo que puedo indicar. ¿Ya, pero me imputaría o no? Porque eso le pueden alegar 10 excepción y Yo le- excepción. Me podría imputar, pero mejorando mi construcción la tendría que hacer con el artículo 12, ¿no? Claro, el artículo 12 es, ¿en qué sentido? Está bien la obligación de quien... 13. 13, perdón, me estoy equivocando. Obligación. Sí, claro. Yo diría, oye, también comete la conducta por un no hacer. En No, tanto pero yo estaba obligado, Tendría que construir la posición. claro, de garante. exacto, y la posición de garante está justamente ahí donde iba el tema, ¿no? Oye, tú como Tiene ella la postulante posición de estás garante. en la obligación, yo considero que sí. O la entidad, porque aquí también es un tema de la entidad. Que no se Hay un deber. no se le puede pasar esa documentación. También, como ¿De lo quién- hemos comentado con el ¿de doctor, quién sería la posición de garante? del más de la entidad. Sí. Por eso me preguntaba, ¿no? Hablando de esa dificultad de construir la posición, ¿no sería más Sí. sencillo por la falsedad? Genérica. Y usted como fiscal superior tendría Claro. Viéndolo el tema así, doctor, no es que usted tenga razón, ¿no? No es que usted tenga razón. Porque Es ahí una justamente estaba el tema, ¿no? Reitero que yo entendí el tema de que ella había declarado, ¿no? Pero ahí sí varía el tema. Ahí varía el Claro, si ella hace una. Por eso, sí, por eso le preguntaba yo en ese Claro. momento. Ahora, ahí de alguna otra manera se deja entrever que plantea un tema de error, de tipo de repente, ¿no? Porque ella dice que desconocía, ella pensaba que todo estaba sistematizado. Ya. Entonces, hoy la entidad tiene sistematizado todo. Si alguien se da cuenta primero, son ellos. Pero un error de tipo. ¿Cabría? Es la pregunta. Sobre uno de los elementos, a ver, Ella decía además, ese documento que yo no anoté no es un contrato, es un anexo. era un anexo. Yo desconocía que llenar esto era tal cosa. No, porque es un anexo. Podría darse un elemento de tipo, pero el problema es decir si es vencible o invencible. O de Sí. tipo o de prohibición. No, sería de tipo. A ver, déjeme, si es de un elemento de tipo estamos hablando, hay que identificar de cuál, porque estamos viendo sería de tipo. Ujú. Si es del desconocimiento de la norma, sería un error de prohibición, ¿no? Entonces habría que ubicar bien la categoría, ¿no? A ver, si usted me lo planteó, yo no sabía de que esto era delito, digamos, ¿no? Ah, error de Ella prohibición. Ella lo que dice es que ella consideraba que, como era un anexo, Ya, no era el contrato no es. error de tipo. Porque recuerde que es una persona que se acerca Claro. por los últimos casos de nepotismo, ahora hay estos anexos que firmar. Si usted me dice que ella no consideraba que los anexos forma parte de eso, yo considero que es un error de tipo, ¿no? No, o sea, ¿usted considera que se presentaría un supuesto error? Podría, sí. ¿Sí o no? No, claro que sí, doctor. Claro, de acuerdo al caso. Exacto. Eso es una cuestión. Ahora, en relación con otro tema, la falsa declaración tiene pena de prisión, ¿no? Ya hablamos, de 1 Sí, a 4 años. de unos 4 años. ¿Inhabilitación? No he visto que tienen habilitación, pero tendríamos que ir, hay una parte final, dice los delitos cometidos en me parece que está en el, no sé si expresamente está, tendríamos que revisar. No lo pudo revisar. No lo pude revisar, pero de ahí te dice, oye, todos estos, ¿sí? Además, si no consiguen inhabilitación, también inhabilitación.
¿no? Entonces tendríamos que verificar eso. El 426. Sí, exacto. Para Exacto. ese capítulo 2. Exacto. Ya, bueno, me está haciendo una pregunta. Pero creo que eso es suficiente, doctor. Mi parte es todo. Muchas gracias. No, ustedes, doctores, por su paciencia. Gracias, doctor. Que tenga un Gracias, buen día. doctor. Se le vaya muy bien en su regreso al equipo. Gracias, doctor. Me voy volando. Mucho gusto, doctor. Un gusto. Gracias, doctor.